un podcast de Cooperativa. Recordemos que la ley de humedales urbanos se promulgó en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Y ahí comenzó su implementación. Y esto de los humedales urbanos y de los humedales en general, ha generado un cambio en el país, en la sociedad, porque antes casi que ni se hablaba de los humedales. Poco a poco se han ido valorizando más y se han vuelto tema noticioso a partir de ciertas de las discusiones a propósito de los humedales en Valdivia, en Concepción, si se puede construir, si no se puede construir encima. Si frena o no el desarrollo, que es como la tesis que ha planteado el actual gobierno. Así es. Bueno, pero ¿qué son los humedales y cómo compatibilizarlos con el desarrollo? Es el tema que queremos conversar con Carolina Rojas. Ella es académica del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, una de las personas que más conoce de humedales urbanos en Chile, directora de CEDEUS. ¿Cómo estás, Carolina? Buen día. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, acá trabajando. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. A ver si vamos desde lo más básico para que comprendamos, porque se lo decía yo a la Cecilia, hay tantas visiones, opiniones que han salido de repente, hasta el mismo presidente, esto que hablaba de estos tranques en Atacama, que llegaba una colonia de pirigüines o ranitas y que había que después cuidarlo, o lo de el campo de su familia en Puerto Varas, que debería ser declarado humedal porque todo el campo es húmedo, dijo el mandatario hace un par de semanas atrás. ¿Qué son los humedales? ¿Cómo podemos diferenciar los humedales de estas, comillas, zonas húmedas que se han planteado por parte de la autoridad? Bueno, primero los humedales son ecosistemas y son principalmente ecosistemas de transición. Y esa transición se refiere a que combinan en un mismo hábitat, suelo con agua, en términos simples, o suelo saturado con agua, con vegetación. Y son súper importantes porque como ecosistema de transición tienen muchos beneficios, tienen una serie de servicios ecosistémicos, regulan temperatura, pueden absorber contaminantes y además son hábitat por este terreno lodoso muy particular y muy apetecido para las aves. O sea, son ecosistemas súper relevantes para la biodiversidad. Así que no es cualquier terreno húmedo o cualquier poza de agua que uno vea, no sé, en un campo. Tiene que cumplir ciertas condiciones ecológicas porque es un ecosistema, es un ecotono de transición entre un ecosistema de suelo más firme, se podría decir, con agua. Ahora, la ley de humedales urbanos, ¿cómo es? Tú sabrás, me imagino, el proceso, ¿por qué se hizo necesario hacer una ley y en qué ha cambiado concretamente la aproximación a los humedales? La ley se hizo porque estaba ocurriendo un fenómeno cada vez más mayoritario en el país, que era la construcción sobre humedales. Porque como son estos terrenos pantanosos, terminaron siendo terrenos muy baratos de adquirir. Entonces estaba pasando que se estaban pidiendo muchos permisos de edificación sobre estos terrenos a las municipalidades. Y las municipalidades no tenían las herramientas suficientes, ni técnicas, ni normativas, para poder regular los permisos de edificación sobre terrenos de humedales o sobre zonas de humedales. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que se empezaron a perder primero áreas de humedales, perdiendo mucha biodiversidad. Como yo dije, son hábitats especialmente para aves, para anfibios y para algunos mamíferos. Y segundo, estas viviendas empezaron a tener problemas. Ya problemas como de humedad, en algunos casos afectadas a inundaciones, y no existía en la normativa vigente un artículo que dijese, mira, en estos terrenos hay que poner cuidado por la urbanización. Y por eso sale la ley de humedales urbanos, porque la ley general de urbanismo y construcción lo único que reconocía eran los cuerpos de agua. Pero Carolina, perdón, Satia, pero Carolina, ¿es seguro construir arriba de un humedal? ¿Solamente la ley dice ojo o directamente dice no se puede por razones de seguridad construir arriba de un humedal? La ley solamente dice ojo. La ley lo que te mandata primero es a reconocer humedales urbanos para poder tener como delimitadas estas áreas riesgosas o áreas de ecosistema, y segundo te mandata a que si tú vas a construir en un humedal puedas hacer un estudio de impacto ambiental y evalúes las consecuencias que tendría construir sobre ese humedal.
¿Consecuencia para el ecosistema o consecuencia para la construcción misma? Más allá de que, no sé, se puede humedecer Ambas. la casa, pero también puede ser un riesgo. O sea, puede... Sí, ambas, porque bueno, nosotros somos un país riesgoso, tenemos Claro. terremotos, y el 2010, por ejemplo, que fue el terremoto de Concepción, como no existía esta ley, muchas de las casas que se construyeron sobre humedales terminaron con hundimiento, básicamente. Déjame un paso. Sí. En Valdivia se han demolido casas construidas sobre humedales, Claro, sí. que se han construido a fines de los años 90 y todo eso. Y hay algunas zonas más al norte que también han construido edificios Sí. que son bien llamativos Y por lo no demás. exactamente. Sí, no, yo te quería ir un pasito antes a la historia. Tú que lo vienes siguiendo, que has dedicado tu ejercicio profesional al tema de los humedales. Claro, porque una cosa es la ley, que decía Cecilia. Sí. Pero ¿en qué minuto empezamos a mirar los humedales a juicio tuyo? ¿Cuándo empezó ese cambio como de mirada, cambio de visión? Porque convengamos que incluso los 90, yo diría que parte de los 2000 los humedales estaban ahí y nadie se preocupaba mucho, muchos de ellos eran No, basurales, estaban para nada. sucios. ¿Cuándo se Basurales, produjo pantanos. ese clic a juicio tuyo? A mi juicio es después del terremoto del 2010 y de la serie de terremotos que tuvimos después. Que tuvimos el de Illapel, ¿cierto? El de la Serena Coquimbo. Hace poco Donde se tiempo. empezaron, sí, hace poco tiempo. Donde se empezaron a ver efectos en los humedales. De hecho, efectos biofísicos que desaparecieron humedales, aparecieron otros humedales, hubo alzamiento de la costa y hubo muchos problemas en vivienda. Desde el mundo ambiental siempre los humedales habían sido vistos, y aquí yo estoy haciendo como un reconocimiento desde la parte más urbana y del desarrollo. Desde el mundo ambiental siempre había preocupación por la biodiversidad y la parte más ecológica de los humedales, pero cuando empiezan a ser vistos es cuando se empieza a notar que hay una correlación entre los riesgos que tenemos con la construcción en zonas que no son habitables o que no están adecuadas para la construcción. Pasa lo mismo con las dunas, por ejemplo. Entonces, a partir de esta serie de eventos que hemos tenido, empieza a aumentar la conciencia sobre, oye, mira, parece que es riesgoso construir aquí. O sea, por ejemplo, se construyeron unos edificios en la playa, en Los Molles, no sé si Increíble conocen esa eso. zona. Increíble eso En el porque humedal quedó de en Los primera Molles. línea, además de la playa. Quedó en primera línea, esto se hizo antes de la ley, se cambió un plan intercomunal y esos edificios sufren constantemente inundaciones por aumento de las mareas y también por precipitación. Entonces, los que compraron departamentos ahí ven devaluado el precio de la vivienda. Siempre que uno busca oferta en Los Molles, te aparecen esos departamentos. O sea, en realidad no tiene mucho sentido construir porque creas a la larga otro problema. Ujú. Ahora, respecto a Valdivia, se ha dicho que casi todo Valdivia es un humedal, son 100 kilómetros cuadrados, se ha dicho, digo, las quejas que exageran con los humedales. ¿Por qué hay tanto humedal en Valdivia y qué regiones o qué sectores de Chile es donde hay más presencia de humedales y por qué? Bueno, Valdivia es una zona costera. La formación de los humedales depende mucho de... Hay dos grandes tipos de humedales en ciudades. Una son los humedales costeros, o sea que se forman por efecto de la marea y el contacto, ¿cierto?, del mar con el continente. Y bueno, Valdivia es una zona costera. Y también tenemos muchos humedales que son producto de paleocauces de río. O sea, cuando antes, en otros tiempos, ¿cierto?, teníamos grandes ríos como el río Biobío, el Calle, estos tenían como un recorrido, ¿cierto?, mucho más extenso que el que tienen ahora. Entonces, con el paso de los años, estos suelos que son más húmedos o están saturados de agua, emergen nuevamente como espacios de humedales, o sea, son como antiguas vías de donde pasaba el río. Entonces, cuando tenemos estas zonas con mucha cobertura, ¿cierto?, hidrológica, tenemos una cantidad importante de humedales y por eso la geografía de Valdivia está marcada por la forma de los ríos. Entonces ahí tenemos varios humedales, sobre todo palustres. Claro. Y bueno, se dice que es todo un humedal porque básicamente es su geomorfología. Y lamentablemente para construir nunca nos preocupamos tanto de la geomorfología. Ahora, obviamente, con el paso de los años el suelo se va compactando y Valdivia efectivamente pudo armar un asentamiento y ha podido crecer la ciudad en los suelos más compactos. El problema empieza a pasar cuando ya en los suelos que hoy están saturados de agua se empieza a construir y eso te va generando un problema. Estamos conversando con Carolina Rojas, académica del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, directora de CEDEUS.
Carolina, hay una idea que se pone en antónimo, que es la idea del desarrollo versus el cuidado del medio ambiente. Sí. Como que no se puede conseguir el desarrollo si nos preocupamos o cuidamos el medio ambiente. Si nos achicamos más, nos enfocamos en esta situación de los humedales que se ha debatido en estas últimas semanas. ¿Cómo se puede dar vuelta a esa historia y plantear que sí se puede progresar, sí se puede desarrollar un país con la protección y el cuidado del medio ambiente sin caer en estas ideas medias caricaturas que yo siento que son como la de, no, es que la ranita o la arañita o no sé qué, el nido de pajaritos versus el que la gente pueda tener una vivienda, por ejemplo? Claro, sí, la verdad es que es una falsa dicotomía. O sea, de hecho, muchas ciudades en el mundo lo que están haciendo es restaurando sus humedales, recuperando sus humedales porque se dieron cuenta que lo habían hecho mal. El mismo Nueva York, por ejemplo, después del huracán Sandy, que se le inundó todo y perdieron mucha infraestructura, ahora todo el borde de Manhattan y también de Queens han ido restaurando humedal y recuperando espacios públicos y sacando la construcción del borde. Incluso han hecho hasta islas flotantes como un parque que hicieron hace poco. Entonces es una falsa dicotomía y más bien muestra como el hecho de que no consideras a la naturaleza como parte del desarrollo. Si uno va a Dinamarca o en España, siempre va a encontrar espacios naturales que son parte del desarrollo y aportan al PIB. Uno de los mejores ejemplos es China. O sea, China, que es uno de los países, el segundo país con más inundación en el mundo después de Bangladesh, lo que hizo fue elaborar el modelo de ciudad esponja. Y el modelo de ciudad esponja es que se construye con el agua. Entonces se construye en función de cómo se comporta el agua. Y se han restaurado más de 1.500 humedales. Si ustedes buscan ciudades esponja de China, son espectaculares. China ha declarado 22 de sus ciudades como ciudad humedal. Y estas zonas son mixtas, no es como que protejo el humedal y no se puede hacer nada, para nada. Se hacen espacios públicos, se hacen centros de investigación o espacio ambiental y generalmente se define un tipo de construcción pero con un gradiente de densificación. O sea, en la zona de amortiguación, lo que está al lado del humedal lo haces con una densidad más baja y de ahí vas subiendo la densidad y el humedal es parte del modelo de barrio. De hecho, con mi equipo diseñamos un barrio como con humedales para Concepción. O sea, esto es posible, pero claramente sube los estándares de construcción y incrementa el valor de un proyecto inmobiliario. Ahí está el y problema. eso, ahí está el problema. El presidente Kast dijo que hay que reconocer errores en la legislación y que tal vez que el debate es legítimo y que la ley, lo que hay ahora, ¿no es cierto?, la legislación habría que corregirlo. Tenemos que enfrentar desde el sentido común los problemas, dijo el presidente, no hay que eliminar la ley, sino acotarla a lo que corresponde, porque a su juicio hasta un tranque de regadío podría ser identificado como humedal. Incluso un río como el río Mapocho podría ser declarado humedal, lo que podría dificultar la construcción cercana. Entonces dice, hay que corregir la legislación. ¿Es así? Mira, todo instrumento de política pública es perfectible. Ninguno queda con todos los ajustes al momento de su implementación. Esta ley es nueva, tiene 5 años de implementación. Creo que se han ido viendo cosas interesantes a partir de su implementación y esos aspectos se podrían corregir o se podrían mejorar, porque la ley todavía funciona muy caso a caso. Uh-huh. Pero la ley permite que hasta un tranque de regadío sea identificado como humedal. No es tan así. Depende. O sea, hay que cumplir criterios. La ley define criterios. O sea, la ley es súper simple, tiene 5 artículos, pero la ley exigía la realización de un reglamento. Ese reglamento lo hizo el Ministerio de Medio Ambiente. Y en ese reglamento se establecen los criterios para definir un humedal. Ya. Yo creo que ahí puede haber un espacio de mejora, en el sentido que los criterios todavía, si bien tienen una componente socioecológica importante, una componente técnica, puede ser que estos criterios podrían ser más perfectibles, en el sentido de a lo mejor definir, no sé, un área de influencia, o por ejemplo tomar acuerdos de que si hay terrenos destinados a viviendas sociales,
a lo mejor estén exentos de ser declarados. Yo creo que esa es una discusión técnica que se puede hacer. ¿Y el río Mapocho podría ser declarado humedal? De hecho, el río Mapocho es humedal urbano. Fue declarado humedal. Se unieron todos los municipios. Sí, hace poco. Mira, eso tiene más que ver con una necesidad de conservación. El río Mapocho, si bien está súper intervenido, hay zonas en el sur y también en la parte de Lo Barnechea que sigue siendo un corredor natural, un corredor ecológico. Entonces, hay tanta necesidad de conservación en Chile que se usan los instrumentos vigentes que hay o posibles para poder hacer estas acciones. Y en este caso se vio que la ley de humedales urbanos era la más apropiada para poder proteger o poder darle prioridad al río como un corredor ecológico. Bueno, es un temazo este, ¿ah? Es un temazo, sí. Es un temazo. Pero yo creo que es una discusión más bien técnica, y la están llevando a un terreno más que en realidad no tiene mucho sentido. Yo creo que deberíamos avanzar en construir de forma más sustentable, de integrar los espacios naturales y reconocer que tienen muchos beneficios para la población. Bueno, te damos las gracias a Carolina Rojas, académica del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, directora de CEDEUS. Muchas gracias. Hasta cualquier otro minuto. Sí, gracias. Que estén muy bien. Chao, Carolina. Gracias. Chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y otro que sabe contar historias y muy bien es Pancho Melo, que ya está al teléfono con nosotros. ¿Cómo estás, Pancho? Buen día. Buen día, Cecilia, Sebastián. Hola, Mientras estaba esperando, me estaban llamando insistentemente de algo y decía spam, no contestar, aléjate, peligro. Son lateras esas llamadas. Sí. Pero bueno. Notable. ¿Ya has puesto tu voz para alguna institución alguna vez, Pancho? ¿No? Porque no sabe, realmente llama. Hola, soy Pancho Melo, te invito a colaborar con los bomberos. Y uno dice, Pancho Melo. No, por teléfono no. Bueno, no, por teléfono no. Yo creo que no ando llamando en una de esas, porque he hecho algunas campañas como de locuciones, pero quizás me meten en el teléfono hoy, sí, compre. No, ojalá que no. Porque son insoportables. Oye, tú estás picado contigo, Pancho Melo, desde hace como un año que no hablábamos, más incluso, porque fue antes de cuando fuiste al Festival de Viña. Y yo soy rencoroso, yo sé que soy rencoroso, Pancho Melo. Pero esa vez te preguntamos y dijimos, bueno, Pancho Melo, rumor que va a ir a Viña, al festival, va a animar. No me ha llamado nadie. ¿Cómo? Y a los 2 días, Pancho Melo confirmado. Me dio una rabia, ¿sabes? Pero yo creo, no sé si fueron 2 días, yo no lo esperaba. Fue un llamado totalmente inesperado esto de que me pidieran que coanimara con la Karen. No te miento, a ti no te miento, Sebastián, por favor. Claro, pasó harto tiempo, pero fue bonita esa experiencia, ¿no? Sí, fue buena, fue intensa, fue notable, fue bueno atreverse. No sé, en este último periodo de la vida me he invitado a hacer cosas que no se me pasarían, no se me pasaron por la cabeza y me siento agradecido de esos sucesos que de verdad son tremendamente marcadores, como que forman ya parte como de mi memoria, la experiencia. Francisco, te estás atreviendo a hacer cosas que nunca se te habría ocurrido antes. Es verdad, estás muy, muy chacotero, muy liberado, haciendo tutti quanti. Un influencer. Un influencer. Sí, ese título, yo siempre decía que me sentía que era no sé por qué, me parece que tiene un poquito más decir que uno es generador de contenidos o creador de contenidos, pero me dicen, no, tú eres influencer. Después me pensé, ok, ya. Pero está bien, lo valoro. Yo antes miraba con cierto prejuicio el tema de las redes y debo decir que encontré un espacio de comunicación, de diversión, de conexión que me hace muy feliz, me entretiene mucho. Me parece atractivo descubrir y escarbar en esos cortos de comunicación que generalmente me acomoda el tema del humor, pero también indagar en otros espacios también me entretiene mucho. Oye, ya vamos a entrar al teatro enseguida, porque para eso es la conversación, pero como se emparenta con esto, te lo pregunto al tiro. ¿Has visto lo de los fenómenos de las teleseries verticales? Y si entiendo que Mega, donde ha estado, va a partir con una, si te dan ganas de ese fenómeno tan distinto también. Sí, mira, coincidentemente acabo de recibir un llamado porque hay que... se está, potenciando y me pidieron que hiciera un video como para invitar a la gente para que entendiera cómo ven las teleseries verticales y todo eso.
Y sí, no ha salido una invitación concreta a que forme parte, pero yo creo que, así como decía antes, claro, hace un par de años uno hubiese mirado como con cierto recelo la posibilidad de estar comunicándose por medio del teléfono o contando historias, pero yo creo que es absolutamente válido. Conversaciones que incluso tengo en el Fele Rojas, con que estoy haciendo la obra, de repente decir, podríamos hacer algo. El tema de la difusión de la obra nos ha invitado a hacer cierto contenido que al fin y al cabo son ciertas situaciones dramáticas que uno puede contar en vertical. Y se puede, yo creo que hay que seguir indagando. Honestamente no sé muy bien qué impacto están teniendo, pero sí sé que mucha gente ve las teleseries que uno hace en la televisión, las ve por el TikTok o por Instagram. Entonces, claro, está ahí dado para potenciar esa posibilidad. Bueno, Francisco Pancho Melo, que vuelve al teatro, lo decíamos hace un ratito, desde el año 2022, que no estabas en un escenario con esta obra que se llama El Quinto Paso, que es el quinto paso de un programa de rehabilitación de alcohólicos, ¿no es cierto?, en un programa de Alcohólicos Anónimos. Ahí haces el rol de un veterano de Alcohólicos Anónimos. Sí, a ver, ¿qué sensación te produce ese contraste, ¿no?, entre lo que estabas diciendo recién y la comunicación a través del teatro, que tiene otro ritmo, es otro cuento? Exactamente, y lo tomo como una de las razones por mi vuelta al teatro. Yo como que sentí la necesidad de bajarme del escenario. Había hecho una obra junto con la Dani, con mi mujer, sí, y dirigido por Alfredo, que se llamaba La Clausura del Amor, que es una obra muy intensa, que es otro espacio donde me gusta a mí transitar, pero claro, sentí la necesidad como de alejarme un tiempo y de cantar, que era lo que quería que sucediera. Y el desafío en esta obra, que apareció Jesús mostrándome la obra y diciéndome que el coprotagonista o el otro protagonista o el protagonista era el Fele Rojas, me pareció una instancia muy virtuosa como para indagar en la posibilidad de verdad de ser un provocador, de que la gente vaya a ver una obra de teatro y de verdad conviva con nosotros una experiencia única. Siempre decimos que el teatro, cada función es única, y es verdad, pero en rigor el trabajo que hemos hecho es atrevernos a un salto al vacío, invitar al público a formar parte de esta experiencia que tiene que ver, si bien, claro, el tema es los Alcohólicos Anónimos, yo siento que es más bien una excusa. El tema de los 12 pasos, al fin y al cabo, es una gran proceso como de introspección para conocerse a uno mismo. Entonces uno transita no por el tema del alcohol, sino por el tema de la familia, del sexo, de la amistad, de la soledad, de la creencia, del poder. En ese sentido, la obra que transita como por muchas partes, el humor, la tragedia, el drama, yo creo que es una tremenda posibilidad como para no solamente divertirse, sino también echar a andar la cabeza, el corazón, el alma que Oye, Pancho, un pasito antes, a propósito de lo que decías, que sentiste ganas de bajarte del escenario. ¿Qué fue lo que te pasó en ese minuto? ¿Por qué dijiste en un minuto paso del teatro por un rato? Mira, a ver, yo antes me preguntaban harto qué prefería, hacer teatro, cine, televisión, y yo siempre respondía que me gustaba actuar. Y en general, cuando uno encuentra un espacio mágico, así como cuando uno actúa, es súper adictivo. Pero yo ahora he cambiado esto, porque creo que en rigor, claro, lo más atractivo, lo más adictivo es el teatro, porque es completo, porque es único, pero también es peligroso, ¿no?, a uno como actor, y yo creo que ese peligro también tiene que ver como con el riesgo de atreverse. Uno como artista tiene una responsabilidad, o sea, que la gente vaya, pague su entrada y se sienta, uno al frente tiene una responsabilidad de invitarlos a una experiencia, ¿cachai? No solamente a hacer una obra buena, no, y eso genera también cierto peligro en uno, en la vida, en cómo te rebotan las obras, en cuánto te afectan, porque uno, mal que mal, durante muchos días y durante una hora hay un trabajo intenso. En este caso particular con la Dani, que se trataba de una pareja que estaba terminando, las obras golpean,
Y entonces yo sentí la necesidad de respirar y mirar desde afuera y no aceptar cualquier proyecto, sino encontrar un proyecto que de verdad significara un desafío, una instancia, un momento importante en mi carrera. Y así es como aceptas entonces, el quinto paso. Hay como se describe, ¿no? Dos hombres están sentados frente a frente, un café se enfría mientras intentan decirse la verdad. O sea, como bien dices tú, es la excusa, ¿no es cierto? Este veterano de Alcohólico Anónimo con un recién llegado y empieza un diálogo. Por lo que dices, es un diálogo entonces profundo que pasa o de verdad, digamos, tratando de llegar a la verdad. Ahora, maravilloso, exacto es. ¿Llegan a la verdad existe? Yo creo que cada uno, bueno, qué bonito que lo diga así, porque por un lado, claro, el desafío como actor es ser lo más verdadero posible para que la gente se salte esta cosa de que alguien diga, que actúan bien, que se ve bonita la obra, que de verdad se involucren con un par de personas, que en este caso con Luca y con James, y de verdad les crea lo que ellos están viviendo. Ahora, encontrar una verdad absoluta es difícil, y además la obra transita y uno va descubriendo o se van develando capas que es buena tu pregunta, porque en realidad uno dice, bueno, pero ¿qué es verdad? Claro. Y yo creo que el viaje de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que puede ser también para cualquier adicción, tiene que ver con atreverse en algún momento a abrir una caja de Pandora. Y cuando se abre la caja de Pandora puede ser muy sanadora, pero también es muy peligrosa. Entonces hay un poco una apertura para dejar que salgan los demonios y enfrentarlos y ver realmente cuál es la verdad. Y habitualmente los varones esto no lo cuentan mucho, o sea, siempre habitualmente muy guardado, muy interno, y aquí tiene esa honestidad brutal de que se abren finalmente. Exacto, y bueno que hables, porque también es una conversación tremendamente masculina, privada. Hay un momento que dice que el quinto paso tiene una suerte como de confesional, como privada, entonces también la invitación, en el caso mío, que yo soy el veterano, que yo 25 años sobrio, es a hablar honestamente, sin miedo, sin vergüenza. Es liberarse de esas vergüenzas que a uno le da miedo decir, que uno de repente, a mí me pasa cuando uno trabaja una hora, te empiezas a cuestionar mucho también, o sea, hasta cuándo uno se atreve a decir realmente la verdad, a hablar de las vergüenzas o a pedir perdón a gente que a uno en la vida le ha hecho daño también. Esos 12 pasos te invitan a eso. Entonces es un tránsito que ha sido muy, no sé, revelador, sanador a ratos o cuestionador, y eso pretendemos que suceda en el público. Pancho, y entre las reflexiones que se hacen cuando se presenta la obra y la manera de darla a conocer, digamos, se dice que en un momento del diálogo surge una certeza inquietante: la verdad no siempre libera. Otro consejo, yo dije, me quedé pensando tanto en eso, la verdad no siempre libera. ¿Cómo es? A mí, te juro que lo encuentro algo muy de fondo. Bueno, tiene que ver con porque no quiero que la gente tenga la sensación de que va a haber una obra profunda, intensa, latera, así como filosófica. No, pero tiene que ver, claro, a veces cuando sale la verdad, lamentablemente te das cuenta que no te está liberando, sino que te vuelves a atrapar. Y eso implica volver a iniciar el camino, quizás iniciar un nuevo camino de sanación. Claro, no es descubrir, no sé, que uno cree que Dios, hay la presencia dentro de los pasos. Es interesante la creencia, o a quién uno le entrega el poder en relación a una divinidad, que hay una discusión Dios cristiano o cualquier, tiene que ver con eso. Ahora, tener la certeza o la verdad de que otro me va a salvar, o que un Dios o que una figura como tú entiendas a Dios te puede llegar a salvar, también hay dudas de eso. Ahora, en rigor, claro, la pregunta que tú planteas, o que plantea la obra, es filosófica y te puede llegar a cuestionarte, porque hay cosas que sí te pueden liberar diciendo la verdad, pero también abre otra puerta. A mí me genera mucho interés, y como bien dices tú, no necesariamente estos temas tienen que asociarse a que es latera, que es densa. No, son temas interesantes, que atractivos para todos y todas, ¿no? No tenerle miedo a eso. Yo encuentro, especialmente en el personaje del Fele, de Luca,
A mí pasa que espero que se genere esa empatía como cuando uno ve una serie y cuando termina la serie y quedas un poquito huérfano de no seguir conviviendo con esos personajes. Claro, entrañables. Claro, y yo creo que especialmente el personaje del Felipe, que lo está haciendo increíble, y no es, la recomendación viene un poco de cerca, pero bueno, lo hace increíble igual, pero la gracia es que es un personaje realmente entrañable que a uno le encantaría poder abrazarlo y acompañarlo y saber, ojalá, una segunda parte del quinto paso, pasar al sexto. Estamos hablando del actor Felipe Rojas. Felipe Rojas. Sí. Oye, Pancho, ¿y la obra no fue necesario adaptarla, solamente traducirla, ¿no? ¿O le hicieron algunos ajustes? No, una excelente traducción del Pablo Schwartz, que fue el material que nos entregaron, y evidentemente que uno va, ¿cómo se llama? Adecuando los ensayos, se afinan como los detalles, pero no, la obra está tal cual se ha hecho las 2 veces allá en el Reino Unido. Viene a la pata, en el fondo. Sí, es a la pata, porque es una muy buena dramaturgia. Ayer lo hablamos, después de la pasada de anoche, Jesús quedó bastante feliz porque la anterior había sido muy mala, entonces la ayer quedamos más tranquilos, seamos honestos. Y hablamos de la calidad de la dramaturgia y de verdad tener la confianza de que en el decir, simplemente en el decir, ya hay una potencia increíble. O sea, que el público pueda ver y oír con claridad ya es un gran mérito de nosotros como intérpretes, poder atrapar esos corazones, esas cabezas, esa experiencia única. Oye, Pancho Melo conversando con nosotros, a propósito de esto de decir la verdad y si te libera o no te libera, cambio de tema, pero me acordé el otro día leyendo en La Cuarta, recogen algo que dijiste en un programa que te entrevistaban, que te preguntan si habías tenido alguna experiencia con otros hombres amorosa. Y tú dijiste, sí, yo me enamoré de un chiquillo. Y digo, ¿qué está diciendo Pancho Melo? Qué divertido. Ayer yo llegué anoche y la Dani me dijo, salió algo como que te enamoraste de un hombre. ¿Viste? Yo dije, ¿dónde dije eso? Bueno, es que es cierto, fue en algún podcast que ya no me acuerdo dónde, pero yo confesé que era adolescente y reconocí, y yo reconozco que tuve una sensación de enamoramiento con otro hombre que no era de mi colegio, porque estamos hablando de haber sido primero medio, era de otro colegio y que me generó como una necesidad de volver a verlo, pero con muchas ganas. Y me volví a encontrar con él varias veces. Claro, no hubo nada sexual, pero ni cerca, ni que me acerqué y le dije, oye, me está pasando. No, pero reconocí, y que me parece muy bonito dar estos espacios, que uno dice, yo me puedo enamorar de otro ser humano, o un interés, una atracción que, insisto, no tenía nada que ver con la sexualidad, sino que como con la persona. Me encantaba poder decir, me encantas como eres. Esa sensación me quedó para siempre en la vida. Bien, el hecho como influencer el señor, y como está en todos lados, da muchas entrevistas, estos podcasts o videos, podcast y todo, y la verdad que eso habla de tanto que uno, dijiste que en Cachureo te habían pagado poco. 2, hablaste del tema de la insegurización de cuando tenías la oreja grande, que te generó muchos problemas cuando joven. Te agarraste con Vasco Mulián, que dijo que eres flojo y pajero. Sí. O sea, son demasiadas las cosas que le han pasado a Pancho Melo como en el último mes nomás. Es que hay que tener cuidado. El podcast es un espacio en que uno cree que está solo conversando, claro. y no estáis nada solo. Viste, no siempre hay que decir la verdad, Pancho. Bueno, a veces la verdad no te libera. No te libera. ¿Y lo de Vasco te llamó la atención o no? Me llamó la atención y yo, ¿sabes? Que me puse a recordar, ¿qué dije? Para variar, ¿qué fue lo que dije? Y nada, después entendí que se enojó en relación, hubo un problema con la actriz, con Elvira López. Exacto, con la Elvira, y que yo comenté que había que tener cuidado a veces cuando uno entregaba información. Yo, honestamente, Vasco tenía un punto, que yo no había visto el programa, pero había entendido, vi
un extracto en que ella se sentía agredida porque se estaban metiendo, que no era verdad y todo eso. Y yo hice una comparación cuando alguna vez salió una noticia, y fui noticia porque estaba con una fractura expuesta en un hospital en Puerto Vara, y yo la verdad que estaba arriba de un avión. Y eso generó un ruido, y entonces hay que tener cuidado con la información que uno entrega. Entonces esa fue mi crítica, y se enojó, pero bueno, Vasco, no te enojes. Chucha, cagué de nuevo. Ahí la cuarta. Le contesta Pancho Melo a Vasco Muñoz. Eso era. Pero de alguna manera, por la manera de escucharte y todo, te divierte y tienes la suficiente capacidad de tomar la vida con liviandad, todos estos temas. Sí, ¿para qué? La vida ya es lo suficientemente complicado para no sonreírle y que te devuelva una sonrisa. Y ya a esta altura del partido, claro, nada es tan grave, nada es tan importante, lo importante es vivir el momento y ahí, gozando. Ajá. Nada es tan importante, nada es tan grave, es verdad. Pero de todas maneras, hay un corazón sensible, un alma sensible de Pancho Melo. Algo te debe todavía generar, no sé, algún tipo de angustia o de preocupación o de empatía. ¿Qué temas así? O cuando miras a tu alrededor, la comunidad, la sociedad, los amigos, en fin. Sí, no, muchas cosas. O sea, yo digo, hay que sonreírle, pero no es que sea fácil sonreírle. No, uno se levanta y la cosa a ratos agobia. Es una invitación a la gente, porque a veces como el Instagram y todo esto, uno como que cree que uno cagado la risa del día entero y con la Dani, que hacemos contenido, somos felices. No, forma parte como del viaje. Pero el viaje sí, hay cosas que a uno lo angustian, lo agobian, ¿cómo se llama? La vorágine de la vida. A mí, yo me agobio, a rato me dan ganas de salir corriendo y esconderme debajo de tierra, porque es mucha la información y tiene que ver con las responsabilidades que uno puede tener, especialmente con los otros. Quizás me sale lo jesuita o lo educado por los jesuitas de preocuparte harto del otro. Pero, y eso, claro, a ratos agobia. Pero también, yo por ejemplo me pillo procrastinando, pero como loco, y me alivia cuando voy paso a paso. De repente me siento y digo, ya, ok, vamos uno a uno. Y es bastante liberador el hecho de hacerse cargo, con tranquilidad, tomar conciencia de qué es lo primordial, cuáles son las prioridades, y de a poco. Pero sí, la vida, la vorágine de la vida, a veces me agobia y debo respirar. Como Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar. ¿Ah? Sí, por favor. No, constantemente. Eso pasa mucho, ¿eh? Pasa. Exceso de información, estábamos sobreinformados quizás. Sí. ¿Ah? Sí, yo he tomado cierta decisión, por ejemplo, de bajarme. Al rato era medio adicto del noticiero y prefiero encontrar algunos espacios de resúmenes y cosas para saber dónde uno está más o menos parado, pero sí, es un poco agobiante. Yo, por ejemplo, debo confesar que no soy muy adicto a usar las redes sociales. Me gusta generar contenido o ser influencer, pero yo no me meto mucho en mi Instagram. No, el scroll infinito no es lo tuyo. No, es raro y no lo uso como herramienta. Ahí noto mi tercera edad, ya que tengo los 60, en que todavía busco en Google. Si quiero ir a un restaurante, busco Google y esas cosas. Estoy medio desfasado en eso. Pero oye, mira, abro Instagram y ¿a quién veo? A Pancho Melo. Es que te Con la escucha el Daniela. teléfono, Me ¿viste? escucha el teléfono, ¿te das cuenta? ¿Ah? Tranquila, yo lo arreglo. ¿Qué están no sé, en un lugar? ¿Qué están haciendo? No entiendo. Gordo, déjame tranquilo, de verdad lo nuestro se acabó, que no lo puedo superar. Con el Pancho Ackerman. Sí. Oye, ¿la Daniela te pesca con estas cuestiones o es Sí, como está ella acá. sí, también puede que esté, pero que es como ya vaya a grabar otra vez, así como ya cortarla? Debo confesar que al principio me miraba con cara de qué estás haciendo. Como mucha gente en mi familia, cuando partí con esto y empezaron a ver y dijeron, ¿qué estás haciendo? Y yo encontré la frase perfecta: estoy haciendo un experimento social. Como que le da... El sociólogo. Claro. No, es un experimento social, estoy viendo qué pasa, no una cosa que pasa, algún sentido. Pero finalmente, nada, se subió al carro, ella, por ejemplo, se divirtió, yo le decía que lo hiciera con su personaje La Gualesca, el Circo de la Montini, y empezó a generar contenidos con eso, y de repente dijimos, hagamos nosotros.
Y ya, dale, eso tiene ciertas dificultades porque tenemos tiempos distintos, pero lo hemos logrado y es bonito porque nos va bien, nos divertimos y lo reciben con cariño. Me estoy riendo de este. Sí. Ya, me estoy riendo. Bueno, demos las coordenadas sí, por favor, del quinto paso, Pancho. Sí. El quinto paso en el Teatro Zoco, dirección Jesús Urqueta. Jesús Urqueta, con Felipe Rojas. Vamos a estar, estrenamos mañana jueves, sí, mañana, y de ahí tenemos funciones de jueves a domingo. Jueves, viernes y sábado a las 7:30, domingo a las 6 de la tarde, allá en el Centro de las Artes o para las Artes Zoco, allá en la dehesa. Está bueno el Zoco, no todo el mundo lo conoce, relativamente nuevo muy y buena sala. quedó comodísimo además. Sí, está bueno, tiene buen estacionamiento, hay posibilidad de restaurantes, así que es cierto que para algunos queda un poco lejos, que allá arriba en la dehesa hay que decirlo, pero vale la pena. Da la posibilidad de una súper buena experiencia, una sala exquisita, es verdad. Sí. Y una sala gigante, pero una sala perfecta como de dimensión y se escucha increíble y de verdad la obra está bella, no solamente porque todo el trabajo de todo el equipo ha sido buenísimo y la obra está increíble, así que la invitación es que de verdad vivan una experiencia ahí con el quinto paso. Bueno, muchas gracias Pancho por conversar con nosotros. Pancho Melo, entonces, el quinto paso, así se llama la obra, en el Teatro Zoco, se estrena mañana hasta el 21 de junio la temporada. Que estés muy bien. Gracias. Igual, cuídense. Chao Pancho, Chao. un abrazo. Chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.